personas que han estado en empalmes. Miguel Ceballos, ex alto comisionado para la paz, es uno de ellos. Doctor Ceballos, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, y a todos los televidentes de Caracol. ¿Usted me recuerda, doctor Ceballos, en qué empalmes ha estado usted? Bueno, Juan Camilo, yo estuve en 2 empalmes cuando terminó el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el año 2010. Entregamos toda la información al gobierno entrante, al gobierno de Juan Manuel Santos, y en el 2018 ya no entregamos, sino que recibimos en el gobierno del presidente Duque toda la información también del gobierno de Juan Manuel Santos. Claro, en ese segundo empalme, un empalme con un gobierno que en ese momento tenía unas ideas distintas, ¿no, doctor Ceballos? Es decir, ideológicamente distinto, que había cambiado un poco su postura frente a muchas cosas. Por supuesto, Juan Camilo, y eso hace parte del Estado de Derecho. Yo creo que lo más importante en este momento es que los colombianos sepamos que hay un proceso reglado, hay una ley que es la Ley 591 del año 2005, que establece todas las reglas, todos los parámetros para tanto la entrega como la recepción de la información de un gobierno a otro, pero también de todos los poderes públicos. Esa ley establece que un juez de la República o también un representante o senador como parte del Congreso debe dar cuenta de su gestión, debe entregar toda la información lo más completa posible, y quien recibe el cargo hará lo propio. Tendrá que mirar esa información, analizarla y, por supuesto, si tiene alguna duda o reparo frente a ella, dejarlo en una constancia escrita en actas que, por supuesto, harán parte del escrutinio de las entidades de control. Hablando de esa ley, doctor Ceballos, ¿usted ve que aquí se está incumpliendo la ley al momento de suspender el empalme o que vamos al escenario de que no haya empalme? Bueno, Juan Camilo, yo creo que en este momento debemos ser muy responsables. Tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente tienen un parámetro legal, y yo creo que suspender las reuniones físicas es una cosa muy distinta a que el empalme continúe. El empalme debe continuar. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. La información debe ser entregada por el gobierno no puede evadir su responsabilidad de entregar la información a quien va a recibir el gobierno entrante esa información. Y, por supuesto, el empalme, en mi concepto, no está detenido. Se suspenden unas reuniones, y esas reuniones no necesariamente son todo el empalme. El empalme es mucho más que unas reuniones, y si en este momento hay una suspensión de esas reuniones, no quiere decir que el gobierno no tenga la obligación de seguir entregando la información, y el gobierno entrante del presidente electo de la Estrella tiene todo su derecho para hacer preguntas, para hacer derechos de peticiones, y de hecho ese proceso no se puede detener legalmente. Claro, doctor Ceballos, pero ¿qué tan importantes son las reuniones presenciales? ¿Qué tan importantes son que las comisiones se reúnan? Y eso no va a pasar. Bueno, por ahora lo que hay es una suspensión de esas reuniones. Esperamos que el buen ambiente se recupere. Lo que pasa es que yo sí invitaría a que el presidente de la República, que sigue siendo presidente, falta un mes para que deje su cargo, pues sea también muy respetuoso. Él ha negado o ha querido desconocer todo el proceso que ha sido verificado, ha sido confirmado no solamente por nuestras autoridades públicas, sino también por las misiones internacionales. Yo creo que en este momento, si el gobierno pide respeto, pues también debe respetar el marco democrático en el cual fue electo el presidente de la Estrella. ¿Usted encuentra alguna diferencia, precisamente hablando de esas diferencias ideológicas, qué diferencia se encuentra entre el empalme de 2010 y el de 2018? Bueno, en ambos empalmes, como usted muy bien, Juan Camilo, menciona, digamos, en el primero, en el 2010, pues el presidente Juan Manuel Santos dijo en ese momento de la elección que le recibía al gobierno al mejor presidente de Colombia en la historia, que era Álvaro Uribe Vélez. Cuando él entrega el poder al presidente Duque, habían pasado 8 años, y había habido un gran deterioro en la relación entre el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Sin embargo, no obstante cualquier distancia política o cualquier conflictividad que se haya presentado en esos 8 años, pues la diferencia es clara, y es que hubo institucionalidad. Yo creo que eso es lo que debemos
rescatar acá. Las instituciones son más fuertes que los hombres. Los hombres pasamos, los presidentes pasan en el poder, pero el Estado de Derecho, y ahora lo digo haciendo un gran reconocimiento de los 35 años que cumple nuestra Constitución precisamente este año, que la Constitución y la ley son los que deben ser nuestros guías para evitar que estos procesos tan importantes de transición del poder se queden en pequeñas conflictividades o en declaraciones que son irresponsables y vayan más allá de las opiniones y de las ideologías de los protagonistas políticos y se centren en la preservación de la institucionalidad. Sí, doctor Ceballos, en esto, por ejemplo, póngame un ejemplo de cómo un nuevo ministro o un líder de empalme recibe el sector por parte del ministro y de todos sus funcionarios. Es decir, ¿qué tipo de informes, pongámoslo para que usted esté familiarizado en la cartera de comercio, qué tipo de informes ustedes reciben para saber más o menos cuál es el panorama? ¿Dónde ustedes están direccionados para recibir el ministerio? Bueno, usted me da un marco en el cual yo no he estado, fui comisionado de paz, el ministro de Justicia, pero estuve en los empalmes y para seguir su ejemplo de comercio, el ministro entrante va a recibir del ministro saliente no solamente un informe preparado a capricho, hay que recordar que el gobierno colombiano rinde informes anuales al Congreso de la República y cada uno de esos informes anuales es sometido a control político. Entonces, no es que se inventen un informe de la noche a la mañana, sino que tiene que ser el fruto de la acumulación de los informes de los 4 años. En el caso que usted me propone del Ministerio de Comercio, pues es claro que ese ministro de Comercio debió haber presentado informes al Congreso año tras año, mostrando cuáles son las gestiones para buscar la implementación de los acuerdos de libre comercio, cuáles fueron los obstáculos del comercio, por ejemplo, en las fronteras, cuáles son los beneficios tributarios que el gobierno saliente dio para promover el comercio y a nivel interno, cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los pequeños y grandes comerciantes. Eso hace parte de un informe que, como le digo, es la acumulación de 4 informes que debió haber presentado cada cartera, cada ministro al Congreso de la República en conjunto con todo el gobierno. Eso por un lado. Y segundo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría son órganos de control que hacen seguimiento al comportamiento y al funcionamiento de las entidades públicas durante 4 años. Entonces, no es solamente lo que el ministro saliente se le ocurre decir, sino que, insisto, la institucionalidad de Colombia está preparada para que esos informes puedan ser verificados y tengan una trazabilidad a través de los últimos 4 años, y esa trazabilidad, por supuesto, es objeto de control, no solamente de la Contraloría y la Procuraduría, sino de los órganos políticos como el Congreso. Doctor Ceballos, honestamente, qué tanta sinceridad hay de los gobiernos en los empalmes? ¿Qué tanta, digamos, le voy a hacer una pregunta, ¿reconocen errores? ¿Reconocen qué falta? Qué buena pregunta, Juan Camilo. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos como académico y le hice seguimiento a los procesos de transición en ese país. Y más que errores, lo que se menciona fueron lecciones aprendidas. Yo creo que, por supuesto, que a ningún político, y esa es la experiencia en todo este planeta, le gusta reconocer que se equivocó. Pero sí, se equivocan, los políticos se equivocan, no, nos equivocamos los que hemos estado en cargos públicos y la manera de expresarlo son los informes. Si hubo un error, hay que reconocerlo porque tarde o temprano los organismos de control lo descubrirán. Si hubo un delito, pues por supuesto que hay que denunciarlo ante los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones. Y las lecciones aprendidas, yo creo que es lo más importante. Las lecciones aprendidas de un gobierno a otro hacen que se construyan nuevas maneras de gobernar y las buenas prácticas, porque no todo es malo. A veces hay cosas que son positivas en los gobiernos, entonces creo que esa es una buena lección de los Estados Unidos. Mencionan cuáles fueron las buenas prácticas que se pueden repetir, pero también cuáles son las lecciones aprendidas de los errores cometidos. Claro, que ese es uno de los puntos que hay aquí para revisar. ¿Usted cómo evalúa todo esto que está pasando, doctor Ceballos?
Bueno, yo creo que acá hay una gran lección y Juan Camilo, yo creo que este es el momento en que Colombia debería tener una revisión de esa ley que yo les mencioné de la 591 de 2005. ¿Para qué? Para crear un organismo independiente, un organismo en el cual no haya participación política, sino un organismo como existe en Estados Unidos que sea no partidista, que sea absolutamente técnico y que reciba los informes al final de un gobierno y los entregue al otro gobierno para evitar que se politice ese proceso tan importante como es el proceso de la transición entre un gobierno y otro. En ese sentido, creo que la lección aprendida es que debemos ir más allá del debate político sin que eso quiera decir que el gobierno, en este caso el gobierno Petro, tenga justificación alguna, es decir, no tiene ninguna justificación que no continúe con un proceso pacífico, transparente de entrega de la información por cuenta de las declaraciones, y yo lo debo decir, irresponsables del presidente de la República cuando quiere no reconocer el triunfo del presidente electo de la izquierda. Claro. Em, un empalme atípico, ¿no? Doctor Ceballos, eso sí ya, yo creo que ya para la historia que estábamos viendo de los empalmes, este es un empalme diferente y un poco atípico, y hacia allá va mi otra pregunta y es, ¿bastará, doctor Ceballos, como está diciendo el gobierno nacional o a donde apunta, con entregar actas en un acto formal ante la Procuraduría y la Contraloría? ¿Usted ve que con solo ese acto se cumplirá el procedimiento de empalme según la ley? Pues uno esperaría, Juan Camilo, que no sea así. Todavía queda un mes. Ayer hemos visto algunas reuniones de ministros salientes con ministros entrantes. Eh, Parece ser que el proceso de información que va a recibir el señor presidente de las Priella, el presidente electo, de los gobernadores y alcaldes del país continúa, y eso es positivo porque recordemos que el Ejecutivo, la rama ejecutiva, no solamente es el Ejecutivo Nacional, también están los gobernadores y los alcaldes que tendrán que informar a la presidenta entrante sobre todos los detalles de esa obligación legal de entregar la información. Y digamos, uno puede decir que sí es un empalme atípico, pero hace 2 días era un empalme atípico muy interesante porque es la primera vez que vemos que un empalme está transmitido en vivo por las redes sociales y por los canales de televisión, cuando fue la reunión del ministro de Hacienda actual, Ávila, y el jefe del empalme hasta el día de hoy, José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo. En ese sentido, ya era atípico el empalme en cuanto que estaba siendo transmitido en vivo. Hoy, por supuesto, y tristemente, las circunstancias, producto de las palabras muy irresponsables del presidente de la República al no querer reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente de la República, pues han dado lugar a este impasse. Insisto en que independientemente de que se hagan o no reuniones personales, el sistema que establece nuestra ley implica que el gobierno tiene que entregar toda la información que está en sus manos para que el presidente entrante y todo ese equipo puedan hacer una evaluación de la situación que reciben. Doctor Ceballos, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias, muy buen día.